Pasaje que acabamos de leer, Efesios capítulo 3, los primeros versículos. Dijimos la semana pasada que son un paréntesis que Pablo está haciendo antes de hacer una oración, porque dice Pablo en el versículo 1, por esta causa, dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y va a comenzar a orar. Pero se detiene y trata otros asuntos antes de comenzar a orar. Y es hasta el versículo 14 donde retoma a Pablo y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y empieza su oración rogando al Señor que nos dé comprensión sobre el amor de Cristo Jesús. Pero en los primeros 13 versículos, no hizo su oración, se detuvo e hizo una especie de paréntesis antes de orar. Y el paréntesis es este, versículo 6. Va a explicar acerca del misterio que estuvo oculto por generaciones. ¿Y cuál es ese misterio? Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya Pablo ha hablado de esto desde el capítulo 2, versículos 11 en adelante, y se echó todo el final del capítulo 2, y ahora en el capítulo 3 vuelve a retomar el tema, como que a él le interesa este asunto de que los creyentes, parece que en la iglesia en Éfeso habían creyentes gentiles y habían creyentes judíos. A él le interesaba que hubiera esta unidad plena, completa entre los creyentes. Hermanos, el tema de la unidad es muy importante en las Escrituras. De hecho, al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de unidad o la unidad del Espíritu. Así que es importante para los apóstoles y para toda la teología del Nuevo Testamento hablar de la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. De hecho, Cristo Jesús, antes de su sacrificio en la cruz, la noche antes de ser arrestado, Él oró. Hizo la oración sumo sacerdotal, Juan capítulo 17. Y uno de los motivos por los que él oró ahí en ese capítulo es para que fuésemos uno, dijo Jesús. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, que haya esta unidad. Esa unidad que trasciende fronteras geográficas, raciales, culturales, idiomas y cualquier otro factor que pueda dividir, que pueda separar, que pueda marginar. En el Espíritu Santo es roto y venimos a unidad. Entonces Pablo por eso se detiene, antes de orar insiste en este tema. Y la semana pasada comenzamos analizando los primeros 4 versículos de Efesios capítulo 3. Hoy vamos a seguir con los siguientes versículos. Dijimos que en estos versículos del 1 al 13 de Efesios 3 encontramos 4 cosas. En primer lugar, vemos el apóstol del misterio. Pablo es aquí quien es llamado a recibir la revelación de este misterio y a predicar este misterio. Siguiente, el contenido del misterio, versículos 5 y 6. Después vemos la proclamación del misterio en los versículos 7 al 9. Y al final vemos el propósito del misterio, versículos 10 al 13. Y hoy vamos a ocuparnos del segundo y del tercer asunto, el contenido del misterio y de la proclamación del misterio. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que nos bendigas con tu palabra, que nos des claridad de pensamiento, que nos des sabiduría e inteligencia espiritual para poder comprender tu palabra. Y Señor, te ruego que yo mismo no sea un obstáculo para que mis hermanos y yo podamos ser edificados en tu palabra, Señor. Te lo rogamos, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro en este día y transforma nuestro corazón con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, en segundo lugar entonces vemos el contenido del misterio, versículos 5 y 6. Dice Pablo así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo dice en el versículo 5 que este misterio estuvo
oculto en otras generaciones, pero y que no se dio a conocer ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. Aquí Pablo usa esta expresión hijos de los hombres para referirse no solo a los judíos, sino a todos los hijos de los hombres, como hablando de la humanidad en general. Es decir, esto estuvo oculto para todos. Y es que es lógico, si estuvo oculto para los judíos, quienes tenían acceso a la revelación de Dios y a todas las promesas de Dios, cuánto más nuestros ancestros mexicas y todas las culturas que estaban alrededor del mundo no tenían acceso a estas verdades. Entonces toda la humanidad, todos los hijos de los hombres no conocían estas verdades, era un misterio para ellos. Antes de la revelación, ninguna persona, antes de que Dios revelara esto, ninguna persona, ni siquiera el más grande de los profetas de Dios, y mucho menos los filósofos griegos, pudieron haber recibido la revelación de esta gran verdad, que hoy tú y yo tenemos. No necesitamos ser filósofos ni profetas en la extensión amplia de la palabra para tener hoy acceso a esta revelación. Es un privilegio que hoy se nos revele a nosotros estas grandes verdades del Evangelio. Nadie conocía el significado pleno de la promesa de Dios que Dios dio a Abraham. Por ejemplo, Abraham recibió la promesa. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te daré una nueva tierra. Y Dios le dijo lo siguiente, escuchen esas palabras que Abraham escuchó de Dios: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. ¿Qué significaba eso? Si le hubieras preguntado: oiga, señor Abraham, Dios le dijo esto, ¿qué significa? Realmente no lo sé. Es un misterio. Es lo que está diciendo Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, estaba oculto de los hombres. Es hasta el Nuevo Testamento, cuando abres tu Biblia en el Nuevo Testamento, que explican aquellas cosas que fueron misterio en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, Pablo va a explicar lo que Dios le quiso decir a Abraham. Pablo dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿se dan cuenta? Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué significa en ti serán benditas todas las naciones? Que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles. Es decir, que la salvación también sería para los gentiles. Abraham recibió tantita luz, pero no toda la revelación. Los santos del Antiguo Testamento no tenían una visión clara de la iglesia, el futuro cuerpo de creyentes, la reunión de todos los salvos, de todos los redimidos, en un solo cuerpo unido, donde no existieran distinciones raciales en lo mínimo. Ellos no lo sabían. Ellos creían que el pueblo de Dios era solamente nacional, el pueblo de Israel. Los hombres del Antiguo Testamento solamente tenían nociones de esta realidad. Sin embargo, el resto era un misterio. Si hubiésemos podido entrevistar a Moisés y decirle: ¿qué significa esto? No tengo mucha idea. A Elías, al profeta Isaías, ellos no sabrían mucho. Vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 1, donde el apóstol explica más o menos esta realidad que les estoy diciendo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 en adelante, dice el apóstol lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, se cuestionaban, preguntaban: ¿de dónde es esto? ¿Para quién es esto? ¿De qué se trata esto? Escudriñando qué persona, ¿no? Por ejemplo, Isaías 53. Isaías profetiza acerca del siervo sufriente, quien morirá y enmudecerá. Él sufrirá, pero no reclamará por ello. Y es un siervo justo que muere. Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos ya tenían al Espíritu. Les decía estas profecías, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero ¿qué pasó? A estos
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, hoy en el nuevo pacto, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales aún los ángeles anhelan mirar. Esto es tan sagrado. Y a veces nosotros rebajamos, pisoteamos el Evangelio y demeritamos este Evangelio que aún los ángeles están expectantes, diciendo cómo el Dios del universo envió a su Hijo a morir por pecadores, contaminados con el pecado, ofendiendo a Dios, siendo incrédulos. Esta salvación tan grande desprecian los hombres. ¿Qué pensará un ángel de nosotros? Dios envió a su Hijo a salvarnos. Porque, por cierto, hay una sección de ángeles que cayó en pecado también. Pero Dios no mandó a su Hijo a morir en la cruz por los pecados de los ángeles, sino por los pecados de los hombres. ¿Qué pensará el ángel Gabriel, el santo ángel Gabriel, el que está en el palacio de Dios, el que adora a Dios? ¿Qué dirá de nosotros cuando este santo evangelio se nos es predicado y haya incredulidad en nuestro corazón? Es de decir, ¡qué locura! Tiene el regalo de Dios en sus manos, en su frente, y está rechazando el regalo de Dios. Es suicidio universal rechazar semejante regalo de Dios. Dice que aún los ángeles anhelan mirar esto. Han de decir, ¿por qué no se los envías a nuestros hermanos caídos que ahora son demonios? Tal vez ellos se arrepienten de sus pecados y sean restituidos a su presencia. Y los hombres que tenemos esta gran bendición, somos apáticos, indiferentes al Evangelio, y si creemos el Evangelio, ahí nos la llevamos poquito a poquito, sin mucho compromiso, hasta donde no afecte nuestros intereses. Voy a hacer lo que me sobra de tiempo, de vida, de recursos, y no nos comprometemos con la palabra. A estos santos hombres en el Antiguo Testamento escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba, pero se les dijo que no era para ellos, era para nosotros hoy en día. Por esa razón, por esto, los judíos, cuando llega Jesús, aparece Jesucristo, el Mesías prometido, los hombres del judaísmo, incluso los creyentes de la iglesia primitiva, tenían problemas, tenían dificultad para aceptar a los gentiles, a los creyentes gentiles como hermanos en sus iglesias. Y habían cada choque entre ellos. Si tú lees Hechos capítulo 6, te vas a dar cuenta de que había roces entre los distribuidores de alimentos, que distribuían los alimentos a las viudas. Dice que hacían acepción de personas, les daban más a las viudas de los judíos, hebreos, y no a las viudas de los gentiles. Y empieza el primer problema en la iglesia primitiva. Todo iba bien, una iglesia con muchos milagros, predicación de la palabra, pero empezó la división con un problema pequeño. Luego, algunos judíos empezaron a decir en Hechos 15, capítulo 15, versículos 1 y 2, al ver que muchos judíos estaban creyendo en Cristo Jesús, gentiles estaban creyendo en Cristo Jesús, más que judíos, ellos dijeron, es necesario que ellos se circunciden y guarden la ley de Moisés para que sean salvos. Estaban poniendo un tope, como diciendo, primero se tienen que hacer judíos como nosotros por medio de la circuncisión, que es el ritual que nos hace judíos, y después hacerse parte de nosotros, parte de la familia de la iglesia. Y Pablo corrige este error escribiendo toda la carta de Gálatas. Es una corrección de ese error, de ese movimiento judaizante del siglo I. Así que tenían muchos problemas para aceptar a los cristianos judíos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese era un misterio que apenas se estaba revelando. Por eso Pablo abarca mucho espacio de esta temática para decir, que quede claro, ahora ellos son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y ahora va a orar e insiste en la misma temática, se detiene otra vez ahí, como para que quede claro que ahora todos somos bienvenidos a la familia de fe. ¿Por qué? Por depositar nuestra fe
en Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo 5 de Efesios 3. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta revelación fue dada de manera exclusiva por el Espíritu Santo a unos hombres en particular. Dice Pablo aquí, a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, esta revelación fue restringida. No se dio al por mayor ni a cualquier persona indiscriminadamente. Dios eligió, apartó. La palabra santo significa apartado. Dios apartó a estos hombres para recibir esta revelación de Dios y predicar esta revelación de Dios. No a cualquier persona que no haya sido llamada por Dios, antes o después de ellos. Así que antes de ellos no habían apóstoles y después de ellos ya no hay más apóstoles. Así que si yo un día me paro aquí y decir, hermanos, yo he recibido revelación de Dios de que soy ahora el profeta de la Iglesia Reforma, o Paul se para diciendo es el nuevo profeta, el nuevo apóstol, pues vamos a tener que van a tener que tomar medidas, ¿no? Y quemarnos en la hoguera, ¿no? Por lo menos excomulgarnos, por lo menos disciplinarnos, ¿no? Porque ya no hay apóstoles. Estos fueron elegidos, fueron separados y se acabó la era apostólica. Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles. Y al último, como a un abortivo, a mí, dijo Pablo. Y él recibió revelación, Gálatas capítulo 2, versículo 11, y yo también recibí la revelación de Cristo Jesús. Apocalipsis de Cristo, dice ahí en griego. Fue el último, ya no ha habido más apóstoles. Estos santos hombres fueron los instrumentos usados por Dios para escribir la Biblia. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 3 versículos. El apóstol Juan dice lo siguiente con respecto a la función de los apóstoles. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Cristo Jesús. Porque la vida, o sea, Cristo, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la función de los apóstoles? Que todo lo que vieron, escucharon del Señor Jesucristo, hoy siendo testigos oculares, presenciales, recibieron esa revelación de Jesucristo y dice Juan, eso os anunciamos, eso les testificamos. Ellos fueron los llamados a recibir esta revelación. Y luego regresando a Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. Es decir, la iglesia está edificada sobre la enseñanza, sobre la literatura, sobre la revelación que los apóstoles dejaron, es decir, el Nuevo Testamento. La iglesia se fundamenta en la sola Escritura. No hay otro documento que sea el fundamento de la iglesia. No hay otro documento que sea nuestra autoridad. Confesamos públicamente que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra única fuente, nuestra única regla de fe y práctica. No hay otro documento más que la Escritura. Estos santos hombres fueron preparados por Dios, fueron llamados por Dios, no por sus habilidades, no por su inteligencia. Vean a Pedro, pescador. Algunos decían, estos vienen del vulgo, estos son iletrados, lee Hechos y vas a darte cuenta de que no era por su profesionalismo, fue por el santo llamado de Dios. Dios llamó a lo vil y menospreciado, dice Primera de Corintios capítulo 1. Es donde ves el poder de Dios, es donde ves que es obra de Dios, que no es la habilidad de un hombre. Y eso nos da confianza de que nuestra vida, nuestra iglesia está fundamentada sobre lo que es perfecto, su palabra.
y no en la habilidad, en lo carismático que sea un individuo, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Sigue diciendo el versículo 5, que es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es la garantía que hace que esta revelación sea perfecta. Porque si no hubiera mediación del Espíritu Santo, ahí sí dudaríamos, habría derecho a dudar, porque Pedro y los demás apóstoles pues no eran tan inteligentes, no eran tan capaces. Tal vez diremos, tal vez Pablo sí, porque él tenía credenciales universitarias, pero los demás. Pero cuando ves que la revelación fue por mediación del Espíritu Santo, dices, ok, asunto arreglado. Segunda de Pedro 1:20, dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Punto final. Y eso arregla cualquier inconveniente. El Espíritu Santo trajo la verdad de Dios directamente a los hombres, se las reveló, supervisó que estos escribieran tal, al pie de la letra, como Dios quería, y ha supervisado, el Espíritu Santo ha supervisado que la palabra de Dios, desde su revelación hasta el presente, se conserve. Por eso puedo decir que mi Biblia hoy, mi traducción hoy, es una traducción de la Biblia infalible de Dios. Podemos confiar en la Escritura, aunque hayan pasado ya miles de años, procesos de traducción, procesos de edición y procesos técnicos de adaptación a los nuevos idiomas que hay en el mundo. ¿Cómo puedo confiar que esa verdad se conservó? Por la obra soberana del Espíritu Santo. Dios está al mando, hermanos, y sigue al mando. Podemos confiar plenamente en su palabra. Amén. Dice el apóstol entonces que el fundamento de la promesa, el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo está siendo revelada ahora por los santos apóstoles. Versículo 6. Efesios 3, versículo 6. ¿Cuál era el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. A pesar de que en el Antiguo Testamento ya se había enseñado mucho sobre la salvación de los gentiles, hay varios pasajes donde se veía que Dios habría de bendecir a las naciones. En Abraham, no era nuevo. Dios lo había dicho muchas veces. Lees los salmos y dice el salmista, vendrán gente de todas las naciones y adorarán a Dios. Pero como que al leer los judíos leían entre líneas y pasaban por alto esas verdades. Es como cuando estudiamos, ¿verdad? Tomas la clase y les digo a mis alumnos, por ejemplo, esta clase es importante para el examen del siguiente mes. Ok, pero llega el examen y no se acuerdan de muchas cosas. Necesitaban estudiar a fondo para poder aprenderse bien los conceptos y las verdades. A veces leemos la Biblia de la misma manera. Los judíos lo hicieron así, como que no entendieron estas verdades de que vendrían gentes de todas las naciones a adorar al Dios verdadero junto con los judíos, ¿no? De tal manera que para los judíos de tiempos del apóstol Pablo, ellos pegaban el grito en el cielo cuando se enteraron que también los gentiles estaban siendo salvos. Y más cuando Felipe, cuando Pedro y Pablo empezaron a salir de sus fronteras de Judea y fueron a predicar. Felipe a Samaria, Pedro a Cesarea, y bueno, Pedro no quería ir por voluntad propia. Un ángel vino y se lo reveló para que fuera a predicarle a Cornelio en Cesarea. Y luego el apóstol Pedro, Pablo, era el más abierto de todos. Era el que quiso ir a predicar, fue discipulado en la iglesia en Antioquía y después fue comisionado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, predicar el Evangelio en las naciones gentiles. Y fueron a las naciones gentiles.
Y la iglesia en Jerusalén se enteró que también ellos estaban creyendo el evangelio. Y ellos casi se rompen las vestiduras por esto. Para ellos era novedoso, revolucionario, atrevido, irreverente, incluso desagradable. Sin embargo, el Antiguo Testamento menciona una y otra vez cosas como estas: que los gentiles serían bendecidos por Dios, ahí en Génesis 12, que los gentiles adorarían a Dios en el Salmo 72, que el Mesías vendría también a los gentiles, Isaías capítulo 11, que serían salvos por medio del Mesías, Oseas capítulo 1, que también ellos recibirían el Espíritu Santo, Joel capítulo 2, etcétera, 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 etcétera. No tengo la lista exhaustiva aquí. La idea de incluir a los gentiles en el cuerpo de Cristo estaba ya en el mismo ADN del Antiguo Testamento. Pero los judíos no lo interpretaron así, porque necesitaban que sus ojos fueran abiertos para entender estas verdades. Así que ellos no debieron sorprenderse. ¿Por qué era para ellos tan sorpresivo y tan desagradable recibir a los judíos? A los gentiles, dentro de su comunidad, dentro de la iglesia. Para ellos era desagradable. Es como si se dijera que un leproso iba a entrar a su comunidad, ¿no? Así de difícil era para los judíos. Sin embargo, el versículo 6, Pablo está aclarando esto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Además, copartícipes de todas las promesas. Esto pasa como cuando tenemos a los matrimonios jóvenes, tenemos a nuestro primer hijo, luego llega el segundo. El primero no sabe de que van a venir más, o sea, él cree que es el único, ¿no? Y toda la casa es para él, todos los juguetes son para el primero. Llega el segundo. Eso de compartir es irreverente, desagradable, revolucionario, novedoso, atenta contra su propia naturaleza. Cuando viene el tercero, pues ya más tranquilos. El cuarto, pues ya es más fácil, ¿no? Pero para el primero es más difícil. Los judíos se sentían así invadidos por los gentiles. Ellos creían que las promesas eran para ellos solitos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? También los gentiles son copartícipes de las mismas promesas y aprendan a compartir, ¿no? Como a los niños. Y Pablo tiene que tomarse el tiempo entonces para aclarar que estas verdades no son nuevas, no son inventadas en el Nuevo Testamento, son traídas desde el Antiguo Testamento. Aquellos que antes se habían mantenido alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, como dice en el capítulo 2, ahora tienen exactamente los mismos derechos ante Dios, derechos espirituales, el mismo estatus legal delante de Dios, y todos somos iguales. Ya no hay judíos ni gentiles, todos somos uno en Cristo Jesús. Todo creyente es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Los gentiles reciben la misma bendición y tienen los mismos beneficios que los judíos. Ya no existen ciudadanos de segunda clase. Todo aquel que es hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús es hijo de Dios en todo el sentido de la palabra. Primera de Corintios 12:12 dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Todos los cristianos, sin importar cuál haya sido su condición pecaminosa pasada, su vida pasada, ahora que han sido salvos, ahora son copartícipes de todas las cosas que le pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, ahora son santos en Cristo Jesús. Estar en Cristo mediante el Evangelio es lo que crea esta verdadera unidad entre los creyentes y forma esta nueva comunidad. La verdadera unidad, hermanos,
viene de estar unidos a Cristo. No podemos tener unidad entre nosotros si no todos tenemos a Cristo en nuestro corazón y si no todos tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es Cristo el punto de unión, el eje de esta unidad. Así que si no creemos en Cristo, nuestra unidad se va a ver afectada. Todos aquellos que aman a Cristo se aman a sí mismos, se aman entre ellos, aman la familia de fe, aman la comunidad. No hay cristianos ermitaños, no hay cristianos solitarios, no hay cristianos de yo soy cristiano y puedo hacer mi culto en mi casa. Todo creyente verdadero llega a ser parte de una familia de fe, de una iglesia local. Y luego el apóstol Pablo en Efesios 3 ahora pasa a otra cosa en el mismo argumento. Ya vimos el apóstol del misterio, ya vimos el contenido del misterio, ahora vamos a ver la proclamación del misterio. Versículos 7 al 9. Efesios 3, 7 al 9. Dice así la palabra de Dios: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que el evangelio sea creído y sea obedecido, es necesario primero que sea escuchado, ¿verdad? Y para que sea escuchado, es necesario que sea predicado. Vamos a Romanos capítulo 10. Versículo 14 dice la palabra de Dios así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí Pablo empieza al revés, ¿verdad? Pudo haber dicho hay que predicar para que oigan y para que crean. El evangelio entonces tiene que ser articulado verbalmente. Alguien dijo por ahí: da buen testimonio, que vean tus hechos y con eso es suficiente para que las personas crean. Mitad de la verdad. Hay que dar buen testimonio del evangelio y vas a decir mucho, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay que saber articular las verdades del evangelio. Ese fue el diseño de Dios. Es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique la palabra? Así que el evangelio es extendido por hombres, para hombres, de hombres para hombres. Interesante. Dios nos está confiando una tarea sagrada a nosotros los hombres. Y nosotros no somos capaces de confiarle a otros hombres la tarea que Dios ya nos confió a nosotros. La confianza de Dios, el proyecto divino de confiarnos a nosotros, la proclamación de su palabra. Este llamado a predicar no es por méritos de la persona, sino un regalo de la gracia de Dios. Primera de Corintios 15, Pablo dice así, se expresa así de su propio llamado. En el versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que el llamamiento a predicar la palabra de Dios para Pablo, aquí está hablando de su propio llamamiento, dice que él fue hecho ministro. ¿Por qué causa? Por el don de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, él es lo que es, o fue lo que fue. Y dice, sigue diciendo, que me ha sido dado según la operación de su poder. Estoy nuevamente en Efesios 3, versículo 7. Así que Pablo fue hecho ministro de esta predicación del evangelio por la gracia y con el poder de Dios. Dice que según la operación de su poder. Así que, hermanos, aquellos hombres de Dios, quienes son llamados a predicar la palabra,
Y escuchen, a quienes Dios llama, Dios respalda. Y no quiero espantarles, ¿verdad? No quiero decir, así que no se metan conmigo. No, esa no es la idea. No, estoy diciendo que si Dios verdaderamente llama, Dios respalda y Dios bendice a aquellos a quienes llama. Y Dios provee para sus vidas. Pablo no tuvo que preocuparse por cómo viviría, qué vestiría, ¿no? Y él mismo lo dice, ¿no? Así que no nos afanemos, Jesús dijo, no nos afanemos preguntándonos qué comeremos, qué beberemos. Dios cuida de las aves, cuidará de nosotros. Y Dios cuida de sus siervos. Dios respalda con su poder a aquellos que llama a la predicación del Evangelio. Él impulsa a sus siervos. Colosenses 1:29 dijo Pablo, yo también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí? Aquellos que Dios llama para la predicación del Evangelio, Dios sustenta con su poder, actúa poderosamente en medio de ellos, para edificar la iglesia de Cristo, para predicar las verdades del Evangelio. Así que Pablo recibió su llamamiento a la predicación incluso desde el momento en que fue salvo. Allá en Hechos 26, él dice que Dios le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, para que prediques el Evangelio. No fue la educación de Pablo, ni sus capacidades naturales, ni su experiencia o su personalidad lo que lo calificó para ser un ministro de Jesucristo, sino que fue hecho ministro de Jesucristo simplemente por la voluntad de Dios y el poder de Dios. Esas dos cosas, gracia y poder en los que Dios llama. Poder, no debemos sacarlo de contexto, poder para hacer lo que quieras, no. Poder para predicar el Evangelio. ¿En qué se manifiesta el poder de Dios en aquellos que son llamados? En predicar las verdades de la Escritura con toda fidelidad, aun cuando haya opositores, aun cuando haya gente que esté en contra de la predicación del Evangelio. El poder de Dios se va a manifestar en la fidelidad de este hombre a la predicación del Evangelio. Cualquier persona en el ministerio de la iglesia, entonces, a quien Dios no haya llamado, son unos usurpadores. Juan capítulo 10, son salteadores y ladrones, dice el apóstol. Dios llama a sus siervos para cuidar a sus ovejas, a su pueblo, a la iglesia, y aquellos que no llama son usurpadores. Sin importar cuán buenas parezcan sus intenciones, si no es llamado por Dios, es un usurpador. No puede hacer más que daño a la obra del Señor y a la iglesia de Cristo Jesús. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, dice el profeta. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban diciendo, Dios dijo esto. Y finalmente dice Jeremías, y yo no los envié ni les mandé. Dios diciéndole a Jeremías. Hay gente que se levanta en su propio nombre y cree que Dios lo llamó. Seguramente escuchó mal, ¿no? Como aquel chico que decía, de allá de Puebla, llegó con su testimonio a la escuela diciendo, Dios me llamó, me dio una señal, en el cielo Dios puso unas letras con nubes, eran dos C, una S y una C. Y yo pues interpreté que quiso decir, sigue a Cristo, y por eso vine a estudiar aquí. Y alguien le dijo, no, yo creo que te equivocaste. Por tu vida, por tu inmadurez, por tu carácter arrogante, creo que te equivocaste. Creo que Dios quiso decirte, siembra camotes. Así que hay que leer bien también, ¿no? Tal vez Dios no quiso llamar a fulano de tal al ministerio, como dice el profeta. Yo no los envié, yo no les hablé y yo no los envié. 3 verbos en negativo. No envié, no hablé y no mandé a esos hombres. Los falsos líderes siempre van tras la ambición personal, siempre van tras el prestigio, siempre van tras el reconocimiento, tras el honor, tras la reputación y tras el éxito. Nunca les interesa la vida espiritual de sus ovejas. Su interés no es predicar el Evangelio, no es extender el reino de Dios en el mundo. Si escuchas a uno de ellos
huye por tu alma y busca la sola predicación del Evangelio. Versículo 8, el apóstol sigue diciendo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Pablo se consideraba a sí mismo inmerecedor de este llamado, como el más pequeño de los santos. Ahora, aquí no se trata de falsa humildad, hermanos. O sea, Pablo no está presumiendo su humildad, no está orgulloso de su humildad. Aquí Pablo está mostrando que realmente era el menos indicado a su propia vista como aquel que predicara el Evangelio. Aquí hay una apreciación justa y cabal de sí mismo, porque Pablo en Romanos capítulo 13 dice que nadie tenga más alto concepto de sí, ni menos que sí, que el que deba tener. O sea, una apreciación justa de tu persona. No digas, yo soy aquí el buenazo, soy el mejor, o tampoco digas, no, yo no sirvo para nada. Las dos caras de esa moneda son orgullo. Pablo tiene una apreciación justa y honesta de sí mismo. Se considera el más pequeño de todos los santos. Pablo sabía que él mismo era pecador, débil, imperfecto. Tenía mucha capacidad intelectual. Entendía con claridad las verdades de Dios y la justicia de Dios, y por eso mismo estaba consciente de su imperfección moral. De hecho, Romanos capítulo 7 es un capítulo, tú dirás, este no es Pablo, este tiene que haber sido escrito por otro hombre pecador, pero es el mismo apóstol Pablo quien escribe Romanos capítulos 9 al 11 de forma sublime. Él mismo escribe Romanos 7, y saben, es el capítulo de la confesión de Pablo. Y dice, por ejemplo, en los versículos 18 y 19, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y tú te preguntarás, Pablo, ¿cómo qué cosas malas haces que no quieres haces? Y habría que escuchar su testimonio más de cerca. Pero Pablo mismo no está pecando, no está teniendo una falsa humildad, tiene una perspectiva de la realidad. Hermanos, ¿quién se considera justo a sí mismo aquí? Si no fuera por la gracia de Dios, no seríamos salvos, no tendríamos acceso al perdón de Dios. Ciertamente hay personas que se consideran perfectas, y esto no es nuevo. Desde el apóstol Juan dice en el capítulo 1, primera de Juan 1, versículo 8, dice el apóstol, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice Juan. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que si alguien dice, no, yo sí soy perfecto, yo no peco, yo soy excelente, ¿qué está diciendo en última instancia? Dios es mentiroso. Estamos atentando contra la verdad de Dios mismo. Así que Pablo no está teniendo una falsa humildad, sino reconociendo la realidad del pecador, que solo por la obra de la gracia divina había sido perfeccionado en santidad y en amor. Como dijo ahí en 1 Corintios 15:10, lo que leímos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. De hecho, al final de su vida, cuando ya está anciano, a punto de morir en Roma, se seguía considerando a sí mismo el primero de los pecadores. 1 Timoteo 1:15, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Tú dirás, Pablo, ya has hecho mucha buena obra, has plantado muchísimas iglesias en Asia y en Europa, ¿cómo que eres el último de los pecadores? La salvación no es por obras, ¿verdad? Es por gracia de Dios. La gracia te mantiene en humildad, amado hermano. La gracia de Dios nos mantiene a raya en humildad. Esa actitud, la actitud de humildad de un hombre, no lo limita para el ministerio, hermanos, sino más bien es la clave para que sea útil en el ministerio. Y esto se aplica a todos nosotros.
La humildad no nos aleja de servir a Dios. Al contrario, nos hace útiles en las manos de Dios. Dios no llama a hombres perfectos, ni mucho menos a los que se creen perfectos, sino a aquellos que están dispuestos a humillarse y aceptar que son pecadores necesitados de la gracia de Dios día con día. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Una mujer joven oraba de la siguiente manera: Señor, manténme humilde. A primera vista como que suena bonita la oración, ¿no? Pero cuando la analizas, entiendes lo que escuchó la señora, la hermana anciana que estaba a su lado, quien le dijo a esta joven: no tienes que pedir que Dios te mantenga humilde, pide que Él te haga humilde. Porque cuando dices que te mantenga humilde, significa que ya eres humilde y que Él solo tiene que mantenerte así. Es decir, estás orgullosa de tu humildad. Y esta es la trampa de la humildad, hermanos. Es la trampa del orgullo más bien. Creerse humilde. Amados hermanos, esa es falsa humildad. No pienses que ya eres humilde. Eso no lo debemos decir nosotros de nosotros mismos. ¿Quién va a decir que ya eres humilde? Los otros. A mí no me toca decir que yo soy humilde, hermanos. A ti no te toca decir que ya eres humilde. Eso lo va a decir la gente que te rodea día con día, el resto de tu vida. Van a testificar si realmente somos humildes o no lo somos. Versículo 8, Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo incluyen entonces todas las bendiciones espirituales que Cristo tiene y son accesibles para nosotros. El propósito de predicar está aquí en este versículo. Dice Pablo que es poner al alcance de todas las personas del mundo las riquezas del evangelio. Ese es el propósito del predicador: poner al alcance de todo creyente las riquezas que hay en Cristo Jesús, las riquezas del evangelio, y todo se resume en la persona de Cristo Jesús. Versículo 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El ministerio de Pablo consistía en aclarar, no confundir; exponer, no engañar; poner las verdades al descubierto, no ocultar; no usar el evangelio para sus propios fines malévolos, fines egoístas, sino presentar con claridad el evangelio de Cristo Jesús. Conclusión: tener el evangelio entonces es un privilegio. Creer el evangelio es una bendición, es un gozo, es un deleite. No debería ser una carga, no debería ser tedioso, y no deberías dejarle a Dios y al evangelio lo último de tu vida o lo último de tu tiempo. Debe llegar a ser parte de tu agenda. Es decir, ahora empieza a agendar tu vida alrededor del evangelio y no al evangelio alrededor de tu vida, si te queda espacio y tiempo. Para los que predicamos el evangelio, me incluyo, tenemos un alto privilegio de ser ministros de la predicación del evangelio. Al señor Spurgeon, predicador del siglo XIX en Inglaterra, al señor Billy Graham, predicador del evangelio en Estados Unidos, se les invitó a ambos en distintas épocas, Billy Graham en el siglo XX, a tener puestos de gobierno en sus distintos países. Spurgeon en Londres fue invitado a ser parte del Parlamento inglés.
Billy Graham fue invitado a ser parte de alguna senaduría en Estados Unidos y ambos rechazaron dichos puestos diciendo que no estaban dispuestos a perder sus altos privilegios de ser ministros de Dios y rebajarse a ser ministro de los hombres. Ellos entendían lo que Pablo, ser ministros del Evangelio es un alto privilegio. Y para los que no han sido llamados a predicar el Evangelio, tenemos en general el privilegio de gozar de las riquezas del Evangelio de Cristo Jesús. Cristo es el corazón del Evangelio, y si tenemos a Cristo, tenemos todo. Colosenses 2:10 dice: vosotros estáis completos en Él, en Cristo Jesús. Y Cristo es nuestro todo en todo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte gracias por el Evangelio que tenemos, el Evangelio que nos has revelado por tus santos apóstoles y profetas, quienes escribieron el Nuevo Testamento y completaron la revelación y explicaron las verdades del Antiguo Testamento. Señor, te damos gracias porque has usado a hombres a lo largo de la historia para predicar el Evangelio, para que nos llegue hasta el día de hoy a nuestras manos y podamos escuchar y de esa manera creer y de esa manera obedecer tu palabra. Bendice a tu iglesia, Padre. Edifica la Iglesia Bautista Reforma según tu voluntad y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.